Buenas tardes, mi nombre es Andrea Monsalve, participante del Seminario de Epistemología de las Ciencias Sociales del Doctorado en Ciencias Organizacionales de la ULA. Como una actividad del ciclo de lecturas de este seminario, compartiré con ustedes un poco sobre las filosofías racionalistas, materialismo y dialéctica. Ambas corrientes constituyen la base de una epistemología científica moderna que critica la racionalidad científica del positivismo, pretende dar respuesta al problema persistente de la modernidad como las relaciones entre sujeto y objeto, entre sociedad y naturaleza. Una respuesta desde el presupuesto de que objeto y método no son independientes, sino que actúan el uno sobre el otro. Reivindica una razón que une lo material y lo espiritual. Son filosofías que reúnen la concepción materialista y la lógica dialéctica. Sus orígenes se decantan en el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces o ilustración. El materialismo representa una corriente intelectual del pensamiento occidental que radica en las filosofías clásicas grecolatinas, con Demócrito y Lucrecio. En el siglo XIX va unido sobre todo a la formulación marxista, que se identifica como materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es fundamento de un amplio grupo de teorías sociales, entre las cuales se encuentra el materialismo histórico. El primer fundamento del conocimiento científico, desde la perspectiva materialista, es la aceptación de un mundo existente, independiente del observador, también conocido como realismo. El segundo fundamento del materialismo moderno es la negación de la dualidad entre objetivo y sujeto, entre el mundo objetivo y subjetivo. La cultura materialista expresa la profunda y absoluta implicación entre hombre y naturaleza. Otra corriente del pensamiento crítico moderno es la dialéctica, que desde los antiguos griegos, incluido Aristóteles, conduce ya en la modernidad a través de Descartes y Spinoza, a Hegel y Marx en el siglo pasado y a Goldman, Levi Strauss, entre otros, en el siglo XX, es decir, una esencial vía del pensamiento en las ciencias sociales contemporáneas. La dialéctica representa una forma de pensamiento racional que considera la realidad como un conjunto de totalidad. Es esta totalidad la que le da sentido a cada uno de sus componentes. La dialéctica se fundamenta en la totalidad o conjunto como núcleo de partida del proceso de conocimiento. El pensamiento dialéctico resalta la dinámica, el movimiento, la transformación, la evolución, el cambio, el sistema de vínculo que caracteriza el mundo real. El pensamiento dialéctico busca en estos procesos y sistemas de relaciones las acciones que se producen entre ellos, las reacciones que dan lugar y las contradicciones con la situación preexistente con el fin de configurar una nueva totalidad. Algunos postulados del pensamiento dialéctico, como el filósofo Hegel, la dialéctica es la expresión de la propia realidad. Como resaltaba Levi Strauss, la dialéctica aparece como la lógica analítica en acción, es decir, la razón dialéctica es el complemento de la razón analítica. Materialismo y dialéctico dan forma en mayor o menor medida al pensamiento racionalista que conocemos como racionalismo dialéctico. Debemos recordar que Planck resaltaba que teoría y observación constituyen una unidad dialéctica inseparable, unidad que depende de la teoría por cuanto los llamados hechos de observación cambian de sentido y significado con el cambio de bagaje teórico. La filosofía dialéctica podemos circunscribirla en dos grandes conjuntos, la filosofía estructuralista y el materialismo histórico, siendo este último el que abordaremos en esta presentación. Sus fundadores son Marx y Engels, sin embargo conocido como marxismo. Constituye una teoría social que sustenta una explicación de la organización y del desarrollo histórico de las sociedades humanas. El materialismo histórico constituye una propuesta conceptual, metodológica y práctica. Este materialismo nace con la crítica al materialismo vulgar. Sus creadores criticaron su estrechez en cuanto a la capacidad de concebir el mundo como materia en transformación. A partir de la crítica se construye un pensamiento materialista del mundo y del hombre cuyo primer elemento es la unidad entre la naturaleza y la sociedad, con una perspectiva dialéctica. El materialismo dialéctico plantea como clave de bóveda de las relaciones de causalidad la actividad humana. La cuestión esencial para Marx y Engels radica en las relaciones entre sociedad y naturaleza, basada en la transformación de la naturaleza por el hombre. Para Marx y Engels el conocimiento deriva de los sentidos, de las experiencias que se enlazan con el ejercicio social que les vincula con el mundo material, es decir, con la práctica social. La práctica social identificada con el proceso de producción y reproducción social. Para Engels el materialismo histórico busca
la causa primera y el gran motor de todos los acontecimientos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en la transformación de los modos de producción y cambio, en la división de la sociedad en clases sociales y la lucha entre ellas. Para Marx, en los procesos de producción social, los seres humanos entran en relaciones determinadas, necesarias o independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un cierto grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción constituyen una estructura económica de la sociedad, la base con la que se eleva una superestructura jurídica y política y la cual corresponden formas de conciencia sociales determinadas. En este punto, el modo de producción de la vida material determina el proceso de vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su estado, sino que a la inversa, es su estado social el que determina su conciencia. Componentes básicos de la concepción marxista del materialismo histórico. La sociedad es vista como una totalidad, como un sistema de relaciones en que se integran las fuerzas productivas y las relaciones productivas. Las fuerzas productivas la componen los elementos técnicos y científicos y productivos de cada etapa histórica y las relaciones productivas las involucran los seres humanos entre sí, de acuerdo con su vínculo, con los medios de producción y las estructuras de la propiedad y con las relaciones derivadas de esta. Ambas fuerzas determinan en conjunto la estructura económica de la sociedad, identificada también como modo de producción. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.